Es tiempo de oír la palabra de Dios. El Ministerio En Cristo Somos Salvos les invita a oír el mensaje de Dios entregado en nuestro templo central. Dese un tiempo y escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que Dios les bendiga. Mire a Jesús y contemplé yo su mirada y vi su rostro entristecido que me miraba. Amén, dice. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Bendito sea el Señor. Amén. Demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Póngase ahí cómodo, hermano. No se distraiga de la palabra. Amén. No se distraiga del mensaje. Ya evite salir al baño cuando esté la palabra dándose, por favor. Bendito sea el Señor. Bien. El velo del templo se rasgó. La verdad es que tenía una imagen para mostrarle el velo del templo, pero tantas cosas que hacer que no se me dio el tiempo para ponerlo ahí. Ustedes saben que la palabra de Dios nos cuenta que el templo de Salomón y el tabernáculo, en primera instancia, era un lugar en donde se decía, y así lo creemos también, habitaba Dios, la presencia de Dios más que nada, amén, en aquel lugar. Esto fue tan maravilloso en los tiempos bíblicos que era muy sacro, muy extraordinario, muy maravilloso. Amén, toda esa liturgia judía, la ceremonia, por ejemplo, desarmar el tabernáculo, que era un tipo de carpa, una carpa grande, para que lo podamos entender, se armaba, se desarmaba, en la medida que Dios decía avancen o deténganse. Amén. Entonces, había toda una ceremonia para armarlo y desarmarlo. Había todo un protocolo bien exquisito, bien cuidadosamente señalado por el Señor, de que si incluso no se cumplía al pie de la letra el protocolo que Dios había ordenado, algunos podían morir. Por ejemplo, cualquiera que no era levita y miraba al arca moría. Eran los levitas los que tenían que guardar el arca, taparlo con ciertos telajes maravillosos, linos, de ciertos colores, algunos dorados, otros azules. Amén. Y todo eso era una liturgia maravillosa que había en aquel tiempo. Luego se estableció el templo. Bueno, vino Nabucodonosor e hizo pedazo el templo. Pero luego lo reconstruyeron, amén, y lo hicieron más grande. Herodes hizo el templo que le llamamos el templo de Herodes. Era más grande que el de Salomón. Quizás no con tantas riquezas como el del Salomón, pero sí era gigantesco. Usted ve los judíos cuando están en el muro de los lamentos, ¿cierto? Ahí están llorando, orando. Bueno, ese muro no era del templo. Donde ellos lloran y oran, ese muro no es del templo. Es de la periferia del templo, lo que estaba fuera del templo. Era lo que era como el muro para acceder recién al templo. El templo en sí no está en ese muro donde ellos lloran hoy. Era más arriba hasta donde hay una cúpula ahora, una de los musulmanes. Pero ese pedazo que quedó parado desde el tiempo de Jesús, del tiempo de Herodes, bueno, ahí lo consideran no parte del templo, ellos saben que no es parte del templo, pero lo único que quedó parado de lo que habían en su momento construido. Bendito sea el Señor. Bueno, ahí lloran, ahí claman, ponen incluso en la rendija de las grietas, ponen ahí unas peticiones, unos rollitos chicos, los van poniendo ahí para poder orar y clamar por aquellas peticiones. Bueno, llega la noche y sacan todas esas cosas, limpian de nuevo la muralla y así están todos los días. Bueno, el tema es que ese templo, amén, tenía estructuras dentro de sí mismo. Había un lugar santo y un lugar santísimo. Bendito sea el Señor. Y dentro del templo habían dos velos. Uno para acceder al lugar santo, que era la puerta inicial. El otro velo era para acceder al lugar santísimo. Como quien dice, hagamos una figura de acá, amén.
supongamos que de esta mitad de lo que está ahí, ¿cierto? Donde empieza el coro para acá, era el lugar santísimo. Y de ahí para allá el lugar santo. Aquí había una cortina, un velo gigante, hermanos. Muy alto, metros de arriba, hacia arriba, hermanos. Algunos hablan de 20 metros hacia arriba. Y de ancho 10 metros, bendito sea el Señor. Ancho de aquí a allá, amén. Y el grosor era de 10 centímetros el velo, hermanos. Bendito sea el Señor. El que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, en los tiempos del templo de Salomón, del lugar santísimo, del velo para acá, estaba el arca del pacto. El arca del pacto, un arca que hasta películas han hecho de eso. Amén. Indiana Jones, una de las películas más importantes que hizo acerca del misterio del arca. Amén, del arca de la alianza, del pacto. Hasta de eso se ha hecho película, hermanos. Bendito sea el Señor. Pero en los tiempos de Jesús, el templo que estaba construido de Herodes, que era más gigante que el que había construido Salomón, aún mantenía el velo, ese velo gigante, grueso, amén, de color azul, algunos hablan de morado también. Tenía una separación el templo, ¿cierto? Pero de aquí para acá, el lugar santísimo, no había nada ya. No estaba el arca del pacto. Era un lugar vacío. Aún se hacían sacrificios allá afuera, adoraban a Dios allá afuera, pero del lugar santísimo estaba pelado, no había nada. Bendito sea el Señor, porque ese arca del pacto se perdió. Se perdió allá cuando fueron invadidos por los babilónicos. Amén, bendito sea el Señor. Hasta el día de hoy nadie sabe dónde está el arca del pacto. Es una de las reliquias de la arqueología que muchos andan buscando, amén, dónde está. Hasta el día de hoy nadie la ha encontrado. Entonces en los tiempos de Jesús seguía la liturgia, la ceremonia, los sacrificios, los corderos, las ovejitas muertas, los palominos, las tórtolas muriéndose, ¿cierto? Degollando, ¿cierto? Derramando sangre y todo eso, pero estaban sin el arca. Estaban sin el arca en los tiempos de Jesucristo. Bendito sea el Señor, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, todo eso se cumplió hasta los tiempos de Jesús. El sacrificio, los sacrificios, la ceremonia y todas aquellas cosas. Pero este tema del velo, de la cortina que separaba el lugar santo del santísimo, no fue algo que a Moisés se le ocurrió. No fue algo que Moisés dijo, voy a construirme un tabernáculo, lo voy a construir en ciertas dimensiones, voy a ponerle una cortina, ¿cierto?, de separación. No, todo eso fue una instrucción divina. Dios le dijo a Moisés de qué material incluso tenía que usar para construir el tabernáculo. Incluso le daba las medidas hasta de los clavos que encajaban para amarrar la carpa en el suelo. Todo, hermano. Hasta la argolla del velo, que eran de madera pero cubierta en oro. La vara que iba arriba también, todo cubierto en oro, hermano. Si lo viviésemos hoy sería, hermano, algo extraordinario, hermano mío, verlo. Bendito sea el Señor. Miren, les leo que en el libro de Éxodo 26, dice el texto lo siguiente, 26:31. Dice, haz un velo de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido. Muchos tipos de telas de distintos colores que engruesó el velo, la cortina. Y borda artísticamente 2 seres alados en él, que eran querubines. El velo tenía ahí, como quien dice, ¿cierto?, estampado 2 querubines para entrar al lugar santísimo. 2 querubines, uno a cada lado. Bendito sea el Señor. Luego harás unos ganchos de oro y cuélgalo de los 4 postes de madera de acacia que deben estar recubiertos también en oro y sobre 4 bases de plata. Cuelga entonces el velo debajo de los ganchos. Allí, tras el velo, pone el arca de la alianza. Así la cortina les servirá a ustedes de división entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Se dan cuenta que es una instrucción de Dios? Dios da la instrucción, coloca una cortina, coloca un velo, pero no como se te ocurra a ti. Yo te voy a decirte de qué colores, yo te voy a decirte de qué tipo de telas, y yo te voy a decirte que vas a estampar en las telas ahí. Bendito sea el Señor, hermano. Y no pondrá cualquier argollita por ahí, no, sino que tendrán de madera, pero recubierta en oro. Bendito sea el Señor. Algo maravilloso, hermanos. Bendito sea Dios. Ahora,
en el libro de Hebreos 9, del 1 al 7, también el escritor de los Hebreos toma lo que se hacía antiguamente y da una característica, amén, de cómo estaban dispuestas las cosas dentro del tabernáculo o del templo. Ponga atención, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, que era el templo, un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto de la siguiente manera, dice el escritor de los Hebreos. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna, una tapa, el propiciatorio que algún día estuvimos hablando también, bendito sea el Señor, que era de oro, que contenía el maná, amén, y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley, del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, dice el escritor de los Hebreos. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes. Continuamente, siempre entraban en la primera parte del tabernáculo, del lugar santísimo para allá. Todos los días entraban los sacerdotes en el lugar santísimo. Gloria al Señor. Pero en la segunda parte, en el lugar santo, en la segunda parte que es el santísimo, de ahí para acá, perdón, amén. En ese lugar, dice el texto acá, la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, la liturgia religiosa judía se desarrollaba comúnmente de ahí para allá, lugar santísimo. Ahí se quemaban ciertos inciensos, ahí también se ponían los panes que se cocían, amén. Ahí se colocaba llegaba hasta cierto momento la sangre también, el candelabro se encendía todos los días, pero de ahí para acá, del lugar santísimo para acá, nadie entraba en todo el año. Una pura vez al año nomás entraba alguien. Bendito sea el Señor. Era un lugar, digamos, oscuro, aunque había un candelabro que se encendía en ese día, bendito sea el Señor. Pero nadie podía entrar, absolutamente nadie podía entrar. Y solamente entraba el sumo sacerdote, bendito sea el Señor, pero una pura vez al año. Bendito sea Dios, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, ¿por dónde entraba? Por la orilla del velo, obviamente. No tenía una partidura al centro, era por la orilla que entraban y tenían que moverse de tal manera para entrar hacia adentro. Bendito sea el Señor. Se dice en la Biblia y también en la cultura judía que al sacerdote lo amarraban de los tobillos. Le ponían una cuerda en los pies, en el tobillo, amén, para que él entrase, ¿cierto?, a entregar la sangre que se había derramado para perdón de los pecados de los israelitas. Pero ¿cómo sabe si caía muerto adentro? Imagínense si el sacerdote entraba al lugar santísimo, entraba por la orilla de la cortina y entraba hacia acá, y al momento de entrar caía fulminado, muerto. ¿Por qué eso podía pasar? Porque el sacerdote, para poder entrar al lugar santísimo, tuvo que haberse guardado y cuidado y santificado de una forma extraordinaria. Vamos a leer más adelante que incluso no tenía que tener ni siquiera defecto en su cuerpo. Bendito sea el Señor. Entonces, imagínense si el sacerdote entraba y de repente los que estaban de ahí para allá escuchando qué pasaba adentro, no escuchaban caminar a nadie y escuchaban a alguien desplomarse. Por eso que también se dice en la historia, no en la Biblia, pero se dice en la historia, que tenían incluso campanitas en los bordes de los vestidos para escuchar cuando se movía dentro del lugar santísimo. Y en el momento en que no se escuchaban esas campanitas y la cuerda dejaba de tirarse, es porque quizás se cayó muerto adentro. Nadie podía entrar a sacarlo, porque el que entraba moría. Solamente el sacerdote podía entrar. Pero si entraba indigno, no entraba santo, imagínense lo que pasaba. Entonces tenían que tirar la cuerda para afuera, para eso le amarraban la cuerda al tobillo. Si se nos murió el pastor, ya, ahí, tíralo para afuera, y lo van tirando para afuera. Bendito sea el Señor.
porque no podían entrar, amén, la Cruz Roja, los médicos, nadie podía entrar a ver lo que le pasó al pastor, nadie. Entonces solamente lo tiraban para afuera, ¿cierto? Lo arrastraban y ahí lo sacaban muerto. Bendito sea el Señor, hermanos. Estamos hablando de la liturgia judía, hermanos míos, amén. Ahora, si fuese así, hermanos míos, que de aquí para acá trajéramos pura gente santa, estaríamos todos muertos acá. Amén. Del que habla con todos los que están acá. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios que no estamos en la ley, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, pasa entonces que ese velo divisor, algo le pasó en el día en que Jesús murió. Algo ocurre en el día en que Jesús muere en la cruz. Y lo hemos leído. Bueno, ocurrieron varias cosas. El texto leído, ¿qué decía? Decía que, amén, tembló la tierra, las rocas se partieron, los sepulcros fueron abiertos, muertos resucitaron, bendito sea el Señor. Es decir, hubieron un mover espiritual y natural maravilloso. Amén. La tierra tembló. Aparte de que también el cielo se había oscurecido. Usted sabe, la hora novena, las 3 de la tarde, esa es la hora novena. Las 3 de la tarde estaba todo oscurecido. Bendito sea el Señor. Algunos dicen que fue un eclipse. Bueno, habrá sido un eclipse. Obviamente, puede que haya sido eso. Pero Dios movió todo eso, obviamente. Amén. La tierra tembló, muertos resucitaron. Bendito sea el Señor. El centurión que dio la cena se golpeaba el pecho diciendo, verdaderamente este era hijo de Dios. Bendito sea Dios, hermanos. Bueno, así lo dice Lucas, por ejemplo. Lucas cuenta algo un poco más de lo que cuenta Mateo. Lucas dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas a las 12 del día. Amén. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, a las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho eso, se murió. Cuando el centurión, el capitán romano, vio que lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban ahí, alrededor viendo el espectáculo, estaban presentes en ese momento, dice, viendo lo que había acontecido, se golpeaban el pecho retirándose para sus casas. Bendito sea el Señor, hermanos. O sea, ocurrieron cosas maravillosas, extraordinarias, inexplicables también podríamos decir. Amén. Fenomenales las cosas que ocurrieron ese día. Pero hoy nos vamos a detener en el velo del templo. El velo del templo, cuando Jesús expiró, cuando Jesús murió, el velo se rasgó. Así dice la palabra del Señor. Estaba leyendo a Spurgeon, amén, Charles Spurgeon, uno de los predicadores más extraordinarios que hubiera en la historia. Y él más o menos dice lo siguiente, dice, más o menos como que le da personalidad al templo, como que le atribuye atributos personales, de persona al templo de Herodes. Dice lo siguiente. Cuando alguien, en los tiempos de Jesús y antes de Jesús, amén, se colocaban, no sé, histéricos al ver una escena horrible, un sacrilegio, al ver algo que ofendía a Dios, se rasgaban, amén, la ropa, ¿se acuerdan, no? Cuando alguien, aparentemente, digamos, santo, veía algo, un sacrilegio, algo profano, amén, se rasgaba la ropa. Spurgeon dijo lo siguiente, dijo, el templo vio a su Dios morir. Miren, como que le da un tema poético a esto, amén. El templo, porque Jesús dice, mi casa de oración será llamada. Jesús, cuando limpia el templo, llama al templo mi casa. Dice que es de él. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Dice, mi casa. No dice la casa de Dios, mi casa, dice él. Entonces, él toma más o menos su versículo y dice que cuando el templo vio o presenció la muerte de Dios en la cruz, es como que un fariseo se rasgara la ropa. El velo se rasgó al ver a Dios morir. Bendito sea el Señor. Lo encontré interesante. Amén, lo encontré interesante lo que dijo este hombre. Realmente algo de razón podrá tener.
Bendito sea el Señor. Pero no es el significado que hoy vamos nosotros a analizar. Bendito sea Dios. La verdad es que ese velo era imposible romperlo, hermano. Imposible. Josefo, un historiador romano, no bíblico, porque algunos dicen la Biblia es puro cuento. Bueno, lea Josefo, lea Tácito, amén, escritores romanos que hablan del cristianismo. Ellos no tienen ningún compromiso con el cristianismo, pero ellos hablan acerca de lo que ocurrió en los tiempos de Jerusalén, cuando Jesús estaba en la tierra. Entonces, uno de ellos, que se llamaba Josefo, habla acerca del velo rasgado. Él dice, en Jerusalén había un templo magnífico, en oro enchapado en muchos lugares de las paredes, y había un velo que separaba en la religión judía, dice él, del lugar santo del lugar santísimo. Josefo, un historiador pagano, no era cristiano él. Él cuenta, por eso que hay veracidad no solo en la parte interna de la Biblia, de lo que nosotros creemos, sino que paralela a la Biblia también se habla de la veracidad de Dios, hermanos, de Cristo, de todo lo que Él hizo. Bendito sea el Señor. Entonces Josefo dice, había un velo, y él dice, el ancho era más o menos de 10 centímetros, dice. Habla de codos, obviamente, amén, de otras medidas, pero en la actualidad más o menos de eso habla. 20 de alto, 10 de ancho. Ese velo, cuando era guardado por los sacerdotes, se necesitaban 70 hombres para poder manipularlo, doblarlo, limpiarlo. 70 hombres. Bendito sea el Señor. Cuando limpiemos no sé cuándo será. No creo que necesitemos 70, pues, amén. Bendito sea el Señor. Pero eran 70 que tenían que estar ahí, a uno limpiando, otro doblándolo en la medida que podía. Hermano, era un trabajo arduo. Josefo dice eso. Para poderlo colocar en su lugar se necesitaban caballos que tirasen hacia allá y otros caballos que tirasen hacia allá con un tipo de puente, grúa arriba, para levantarlo. Era imposible que lo levantaran los hombres. Josefo dice estas cosas. Bendito sea el Señor. Entonces, él dice que era poco creíble cómo fue que se rompió. Porque él dice que se rompió. Entonces él atribuye al rompimiento, a la rasgadura del velo, a algo sobrenatural. Porque él cuenta lo imposible que era por las dimensiones, por lo ancho, por lo pesado, por lo imposible de levantar, por lo imposible de que alguien lo rasgara. Entonces él dice que es algo sobrenatural lo que ocurrió ahí. Bendito sea el Señor. No porque lo creía. Era un escritor, un historiador que escribía simplemente. Pero él dio su opinión de que era imposible que solo hubiese pasado. Ahora, lo más imposible es que los tres evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, amén, dicen que se rasgó de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Hubiese sido más o menos sencillo rasgarlo de abajo hacia arriba, porque de abajo más de algún cuchillo algo hubiese pasado, y tirando caballos para allá y caballos para el otro lado, se hubiese podido rasgar por lo menos hasta la mitad, algo. Pero ¿quién dio el inicio arriba? ¿Quién arriba mandó el corte? Por eso que esto es sobrenatural. Por esto que escapa a la lógica humana. Por eso que los tres escritores se preocuparon en decir que se rasgó de arriba hacia abajo, para atribuir esa rasgadura a algo divino y no humano. Y así deberíamos entenderlo nosotros. Entonces la rasgadura comienza de arriba y termina hacia abajo, y dos de ellos, de los evangelistas, dicen que se partió por la mitad. No es que quedó un poco partida, a mitad camino más o menos se partió. No, completamente dividida en dos partes. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Entonces esto es maravilloso. Esto es extraordinario. Una explicación debemos encontrar a este milagro, porque esto es un milagro. Esto es algo que el hombre no pudo haber hecho. Humanamente era imposible que el hombre lo hiciera. Por lo tanto, esto fue divino. Y como fue divino, debe tener algún tipo de explicación de que ese velo se haya rasgado de arriba hacia abajo y se hubiese convertido en dos partes iguales. Bendito sea Dios para siempre. Hay significado, hay un simbolismo, hay una explicación. Y la explicación la vamos a encontrar siempre, como decíamos el viernes, en Jesús, en Cristo, en el Señor.
No en otras explicaciones humanas, sino que en Cristo. Porque el velo se rasgó no antes de la muerte de Jesús, no después de un día que Jesús murió, sino que en el día en que Cristo murió, cuando Él expiró, cuando Él entregó su espíritu, ahí el velo se rasgó. Un terremoto, un temblor, muertos resucitaron, el cielo estaba oscuro y el velo se rasgó por la mitad. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Qué es lo que Dios quería enseñar al pueblo? ¿Qué es lo que Dios quería establecer ese día con ese simbolismo del velo rasgado, del velo rasgado? Bueno, primera cosa, hermanos, el fin y el término de toda la liturgia judía, de toda la ceremonia judía, de toda la religión judía. Recordemos que ese velo dividía a la gente de Dios, a las personas de Dios. Bendito sea el Señor. Pero cuando ya ese velo se rasga, se rompe, bendito sea el Señor, hay un cambio, hay una transformación ahí. Ya es como que Dios dice, ya las puertas se abren, ya esto ya no sirve para más, porque Jesús ahora ha cumplido un propósito al venir a la tierra y al morir por los hombres. Y el escritor de Hebreos da una explicación a esto. Miren, Hebreos 9:8 de en adelante dice, dando el Espíritu Santo a entender, cuando se rasga ese velo, ¿cierto? Dando a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, ¿cierto? Entre tanto que de la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto a nadie, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hasta ese punto, antes de rasgarse el velo, toda la liturgia, dice Hebreos, amén, hasta ese momento funcionó, o trabajó, o se realizó, ya que consiste, dice, ese sacrificio, o esa liturgia, consistía en ofrendas, en comidas, en bebidas, en diversas ofrendas, ¿cierto? Ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo eso estaba dispuesto hasta el tiempo, en este caso, de Jesús. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no con sangre de macho cabrío ni de becerro, sino con su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando Jesús muere en aquella cruz, simbólicamente, amén, se relaciona a esto, de que Jesús entra al lugar santísimo, pero no al lugar santísimo terrenal, sino, como dice el escritor de Hebreos, al celestial. Entonces, cuando se rompe el velo, lo que trata de decir ahí el Espíritu Santo es de que todo llega hasta ahí. Los miles y miles y miles de sacrificios que se hicieron en la historia, de animales, de corderitos, de palominos, de tórtolas, de todo lo que se hizo, hasta ahí llegó, se rompió el velo. En otras palabras, ya no es necesario humanamente, religiosamente, entrar al lugar santísimo para conseguir perdón por los pecados, pues Jesús entró al lugar santísimo, a uno no de esta creación, sino que a uno celestial, para ofrecer no sangre de animales, sino su propia sangre, y conseguir a través de eso redención eterna. Eso es lo que dice el texto, eterna redención, dice la palabra. Bendito sea Dios para siempre. Imagínense, hermano, en el año 1500 antes de Cristo, aproximadamente, cuando llega la ley, y Dios le dice a Moisés, construyete un tabernáculo, ponle un velo que separe tal lado, empiecen los sacrificios, y empiezan los sacrificios todos los días, degollar corderitos, degollar animalitos, ¿cierto?, para ofrecerlos por los pecados de los hombres. Eran de todos los días, hermanos, todos los días. A veces en un solo día sacrificaban 200 animales, hermanos.
¿Recuerden cuando David trae el arca del pacto a su ciudad? ¿Cuántos sacrificios hubieron ese día? Más de 200, hermanos. Entonces habían sacrificios innumerables, millones de animales muertos. Jesús muere en la cruz y hasta ahí llega. Toda la liturgia, todas las ceremonias judías, hasta ahí llegan. Por eso que es absurdo que nosotros como creyentes queramos ser judíos, hermano. Que nosotros como creyentes queramos imitar la ley de Moisés. Si toda la ley de Moisés en Jesús se cumplió. Jesús vino a la tierra, murió por nuestros pecados, abrió el velo, lo rasgó, dice la palabra del Señor. Con eso rompe toda la ley antigua y comienza un nuevo pacto. Por eso que hay teólogos que dicen que el Nuevo Testamento no comienza en Mateo 1. El Nuevo Testamento no comienza en Mateo 1:1. El Nuevo Testamento comienza en el rompimiento del velo. ¿Por qué? Porque Jesús, el mismo Pablo dice, vivió en la ley y nació en la ley. ¿O no? ¿Y cuándo comienza la gracia? En la muerte de Jesús comienza la gracia. No en el nacimiento de Jesucristo. Por eso que bueno, es una postura bien linda esa, hermano. Que recién el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, la nueva gracia, la nueva dispensación, no comienza en el nacimiento de Jesucristo, porque Él nace en la ley y cumple la ley. Jesús cumplió toda la ley. Bendito sea el Señor. Iba a la sinagoga cuando chico, fue circuncidado cuando era pequeño, amén, y cumplió toda la ley. Pero cuando Él muere, rompe Dios con la ley en el velo. El velo se rasgó y por lo tanto todos los miles y miles y miles de sacrificios hasta ahí llegaron. Ahora, ¿por qué hasta ahí llegaron? Bendito sea el Señor. Bueno, aquí da la respuesta Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Señor. Jesús, el verdadero, único y perfecto sacrificio realizado por la humanidad, hermanos. Por la raza humana. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Entonces Dios rompe con todo lo que venía con la liturgia judía. Hasta ahí, hasta ese día llega. Segunda razón, y lo explica Hebreos, lo que hace el Señor, abrir un nuevo camino, un nuevo acceso, con ese simbolismo del velo roto. Hebreos capítulo 10, 19, aquí lo explica. Hebreos 10, 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, gloria a Dios, teniendo libertad de acceso al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Mire lo que dice, versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Bendito sea Dios, hermanos. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Esto es maravilloso. Esto es grandioso, esto es extraordinario. ¿Sabe lo que simboliza el velo, hermanos? La división. La división entre los hombres y Dios. El velo simbolizaba la división. No podía alguien entrar a Dios. Solo en un acto de misericordia, una vez al año, y solo una persona podía hacerlo. Pero nadie más podía entrar. Entonces el escritor de Hebreos dice, demos gracias a Dios que por Jesucristo Él se abrió paso en el velo. Él abrió un nuevo camino. Bendito sea el Señor. Camino que estaba cerrado para usted. Camino que estaba cerrado para mí. Camino que estaba cerrado porque éramos pecadores, hermanos. Pero Él cargó los pecados de nosotros y nos abrió un camino para entrar a su gloria, para entrar a su presencia. Bendito sea el Cristo de la gloria. Gloria a Dios. Me quedaba anoche asombrado, hermanos, viendo el original griego del versículo 20, cuando dice, abriendo un nuevo camino. Y cuando dice aquí el texto, por el camino nuevo y vivo, busqué la palabra nuevo en el original. Un camino nuevo y vivo.
Busqué la palabra nuevo en el original de la Biblia. ¿Y sabe lo que significa nuevo? Significa algo que muere. Nuevo significa, bueno, literalmente dice matado previamente. Prósfanos, que es el griego. Matado previamente. ¿Por qué el escritor de Reina Valera, cierto, lo traducen a nuevo? La verdad es que no sé. Hay otros traductores que lo traducen un poco mejor. Ese texto dice camino muerto y vivo. Así debería traducirse. Camino muerto y vivo. Entonces, buscando ahí un comentario bíblico de un personaje bien interesante que habla de teología, este hombre da una explicación maravillosa en relación a esto del nuevo camino muerto y vivo. Camino muerto y vivo. Cuando habla de muerto, esto hay que llevarlo, por ejemplo, al pacto de Dios con Abraham. ¿Se acuerda cuál pacto de Dios con Abraham? ¿Cómo lo hizo? A través de una muerte. La muerte de un cordero, de un animalito. Si usted se da cuenta, va al libro de Génesis. Los pactos de Dios siempre es con muerte. A través de una muerte. ¿Cómo es el pacto del arcoíris? Porque ahora este mundo LGTB, QRW, no sé cuánto, el tema de los gays. Amén. Ellos toman el arcoíris para ellos, pero no. El arcoíris es señal de pacto de Dios con el hombre. Amén, ¿o no? Pacto de Dios con el hombre para no destruir toda la tierra a través del agua. Toda la tierra a nivel global. Amén. Pero ese pacto se hizo con un sacrificio. ¿Se acuerda? Noé, amén, hizo un sacrificio. Y también Abraham hizo un sacrificio. Y dice que Jehová se paseó entre las partes del animal muerto. Si usted, bueno, hermano, tarea para la casa, usted búsquelo en Génesis, amén. Se pasea por entre medio, ¿cierto?, de los pedazos de animal, la sangre rociada, y a través de ahí hace un pacto con Abraham. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando habla aquí que en Jesús, ¿cierto?, abre un camino muerto y vivo, habla de que a través de su muerte establece un nuevo acceso y un nuevo pacto con la humanidad. Bendito sea el Señor. Lo que está diciendo aquí Hebreos es que este camino que Cristo abre, no lo abre sin muerte, sino que con muerte. Por eso que después dice el texto, aquí dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Su carne lacerada, golpeada, masacrada. A través de su carne golpeada, lacerada, mutilada. Bendito sea el Señor. Cristo abre un camino muerto de su muerte, pero a la vez vivo. Él no solamente hace un pacto nuevo en su muerte, sino que también en su resurrección, en su vida. Bendito sea el Señor. En otras palabras, para que ese velo se rompiera, Cristo tenía que haber muerto. Por eso que el diablo la buscó en diferentes formas de que Jesús no llegara a la cruz. Recordemos que el diablo casi lo mata en Getsemaní. Bendito sea el Señor. Si hubiese conseguido que Jesús muriese en Getsemaní, porque Jesús dijo, estoy enfermo, estoy angustiado hasta la muerte, dice él ahí. ¿Se acuerda? Pero fue oído por su oración reverente, dice el libro de Hebreos, al que podía librarlo de la muerte, y ese le oyó y lo rescató y le ayudó, le mandó un ángel para fortalecerlo. Bendito sea el Señor. Entonces el diablo quería lo posible para que el diablo no muriera ahí en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Pero murió. Y a través de su muerte establece un nuevo pacto. Y no solo un nuevo pacto, sino que un nuevo camino. Rompe el velo y hace un nuevo camino para que entremos. Hermano, hay una buena noticia. No hay nada que nos impida ahora acercarnos a Dios. No hay nada que nos impida que nosotros accedamos a Dios. Ni nuestros pecados, ni nuestros fracasos, ni nuestros errores nos impiden acercarnos a este Dios maravilloso. ¿Por qué? Porque el velo se rasgó, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Esto es tremendo, hermano, es maravilloso. Entonces, con el velo rasgado se simboliza que hasta ahí llegan los sacrificios. Hasta ahí todo se detiene. Y ahora solo el sacrificio de Cristo es el que vale, es el que importa. Lo demás
sirvió en su momento. Pero Cristo muerto, su sacrificio es para siempre. No hay que matarlo de nuevo, como intentaron ahí en Brasil, estar burlándose de Cristo, matándolo el diablo, ¿se acuerdan, no? Y ese diablo que lo mató, que creo que murió hace unos días atrás. Amén, el que se burló de Jesús en esa mofa que le hicieron. Bendito sea el Señor. Porque con Dios nadie juega, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces lo que hace Dios es poner fin a la ceremonia, a la liturgia judía, y también abrir un nuevo camino para nosotros. Y yo doy gloria a Dios por eso, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Y lo tercero, amén, que esto yo creo que nos va a causar mucha alegría, hermano, a todos nosotros. Aparte de toda la alegría que hemos recibido en este tema. Tenemos confianza ahora. Hay confianza para entrar. Hay confianza para acceder. ¿Saben qué? El sacerdote para entrar al lugar santísimo tenía que ser una persona perfecta. No tenía que tener un ojo más chico que el otro, una oreja más grande que la otra, ni tampoco tenía que tener dos grandes. Amén. No tenía que tener un brazo más corto que el otro, un brazo más largo que el otro. No. O sea, tenía que ser perfecto. Mire, véanme y háganse una idea más o menos. No, obviamente que no. Dios estableció que el sumo sacerdote tenía que ser perfecto para entrar al lugar santísimo. Una vez nomás al año. Una pura vez al año. Y un solo hombre podía entrar. ¿Le leo unos requisitos para entrar a ese lugar? Levítico 21:16. Se lo voy a leer en una versión un poco más actualizada. Mire, así de intachable tenía que ser la persona que entrara al lugar santísimo. El jefe de los sacerdotes, sumo sacerdote, ha recibido plena autoridad para vestir la ropa sagrada por medio del aceite de consagrar que se le ha puesto sobre la cabeza. Por lo tanto, no debe dejarse suelto el pelo, ni rasgarse la ropa en señal de luto. Tampoco debe entrar donde haya un cadáver, ni siquiera por causa de su padre o de su madre debe hacerse impuro. No podía entrar en el velorio de nadie, no podía estar cerca de un muerto el sacerdote, el sumo sacerdote. Los demás sacerdotes sí, pero el sumo no. El sumo sacerdote era el jefe de todos los sacerdotes, por ese caso. No debe salir del santuario de su Dios, ni rebajar el carácter sagrado del santuario, porque sobre él ha sido puesta el aceite de consagrar de su Dios. Versículo 13 dice: por esposa deberá tomar una mujer virgen. En ningún caso debe casarse con una viuda o divorciada, violada o prostituta. Su esposa debe ser virgen y de su propio clan, dentro del clan de los sacerdotes. Bendito sea el Señor. Para no rebajar a sus descendientes entre su gente, pues yo, el Señor, lo he consagrado. Él tenía que guardar su linaje y sus hijos tenían que nacer de raza levítica pura, de la raza de Aarón, todos descendientes de ahí. Y no podía casarse con cualquier persona, no. Estoy hablando de los requisitos del sumo sacerdote. También el versículo 16 dice: el Señor dirigió a Moisés y le dijo también lo siguiente: dile a Aarón, el sumo sacerdote, ¿cierto?, que ahora y en el futuro a ninguno de sus descendientes con algún defecto físico se le permitirá entrar a la ofrenda del pan de su Dios. Ningún defecto físico. A decir verdad, nadie que tenga un defecto físico podrá presentarse a hacerlo. Sea ciego, impedido, con la nariz, con las orejas deformes, con las piernas o con los brazos quebrados, jorobado, enano, con nubes en los ojos, sarnoso o con erupciones en la piel o con los testículos dañados. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto físico se presentará al Señor las ofrendas que se quemen. Tiene un defecto, dice, y por lo tanto no podrá presentarse si tiene algún defecto. Podrá comer de ese pan y de las cosas santas, santísimas que hay ahí, pero no podrá entrar tras el velo ni acercarse al altar para rebajar con su defecto el carácter sagrado de mi santuario. Yo, el Señor, que los he consagrado. O sea, los sacerdotes podían, más de algunos, tener algún grado de defecto, pero el sumo sacerdote no.
El sumo sacerdote tenía que entrar perfecto a ese lugar. El que entraba por la cortina y por la orilla tratando de entrar con la sangre de los animalitos tenía que entrar. Recuerden cómo era la ceremonia. Entraba con sangre por sus pecados y con sangre por los pecados de la gente. Amén. Él entraba por el velo, ¿cierto? Se metía para adentro, se dirigía al arca del pacto que estaba ahí y rociaba la sangre sobre el propiciatorio, la tapa, amén, del arca. Amén. Y pedía perdón por sus pecados y por los pecados de la gente. Si eso pasaba y no se moría, él tenía que ir regresando, amén, y volviéndose hacia atrás y volver, ¿cierto?, de donde él había entrado, que era el velo. Imagínense, hermanos míos, la tensión, el miedo, el terror. Algunos dirán, haber sido un sumo sacerdote era un privilegio muy grande. Yo nunca hubiese querido hacerlo. Yo no sé si usted. Pero para poder, ¿cómo habrá sido la noche previo al Yom Kippur? Al Yom Kippur, lo que dijimos la otra vez, ¿se acuerdan? Al día de la expiación general, al día en que el sacerdote entraba. ¿Cómo habrá sido la noche anterior del sumo sacerdote? Yo creo que ese no dormía, hermanos. Yo creo que se acordaba de todos los pecados, de todo, de cuando nació, pidiéndole perdón a Dios. Amén. Y yo creo que entraba con sus rodillas tiritando al lugar santísimo. Y cuando abría el velo, hermano, ¡ay, el pánico que le entraba, hermanos! ¿Por qué? Porque tenían al frente no un trono de gracia, sino que tenía al frente un trono de juicio, de un Dios airado por el pecado. Ponga atención a esto, que es el fin de esta palabra. Detrás del velo estaba Dios, pero con ira, con enojo sobre el pecado de la gente. Por lo tanto, él no dejaba de ser pecador. Por lo tanto, él entraba con miedo, con terror. Entraba con mucho terror al lugar santísimo. ¿Cómo habrá tiritado? ¿Cómo se le habrá tambaleado las manos con esa vasija de sangre? Cuando él entraba y veía, ¿se acuerda que era una pura vez al año, hermanos? Cuando abría el templo, el velo y miraba para adentro, nunca lo habían abierto en 359 días, porque el calendario judío no es 365, 360. Amén. En el día 359 miraba hacia adentro para entrar. ¿Cómo habrá entrado? Con terror, con miedo. Bendito sea el Señor. Alumbrándose con un candelabro y la otra con la sangre. Entraba al lugar santo porque se dice que en la tapa del propiciatorio estaba Dios. La presencia de Dios estaba ahí. Algunos dicen que emanaba luz del arca del pacto del centro. Recuerda que habían dos querubines que se miraban en la tapa, se miraban al centro, miraban hacia abajo, hacia un punto. Que debajo de esa tapa, ¿qué es lo que había? Las tablas de la ley, la vara de Aarón y un pan, una vasija con maná, que ya no le habrá quedado nada, amén, con los años que habían pasado. Entonces los querubines miraban y ahí al centro él tenía que ayuntarle con la sangre al centro donde los querubines miraban, ahí. Y cuando los querubines miraban la sangre, Dios perdonaba los pecados de toda la gente. Imagínese la tensión de la gente afuera, aparte de la del sacerdote adentro. Los que estaban del lugar santísimo para allá. ¿Cuántos sacerdotes y levitas estaban ahí esperando que con la cuerda, recuerden, la cuerda ahí? Habrá muerto, Dios lo habrá aceptado, se habrá entrado con, no sé, acorde el pastor, habrá ayunado en la semana, habrá orado para que se metiera allá adentro. Estaban todos con la cordelito ahí. Ojalá que Dios nos pueda perdonar este año. Llevamos 350 y tantos días orando y ojalá que Dios lo acepte. Todos clamando allá, todo en silencio. Era un día de terror que se transformaba en júbilo cuando el sacerdote asomaba la nariz para salir. Cuando él abría la cortina, decía, estoy vivo todavía, decía. Y salía para afuera, ahí el júbilo, la alegría y el gozo, hermano. Pero antes de eso era puro terror para entrar al lugar santísimo. En esta tarde quiero decirle que ese velo se rasgó. Y en más, el escritor de los Hebreos nos dice lo siguiente, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Miren lo que dice ahora el escritor del Hebreo. Ahora que el velo está roto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la bondad, el trono del amor, el trono de la gracia,
No es como los tiempos antiguos, que era el trono del juicio, el trono del castigo, el trono de la ira. No, ahora es de gracia, ahora es de bondad, ahora es el trono de la misericordia. Bendito sea Dios para siempre, hermanos. Gloria a Dios, bendito sea el Rey. Antes, para entrar a la presencia de Dios, todos tenían que ir con las cañuelas tiritando, con terror, con miedo. Pero ahora no entramos con miedo, no entramos con terror, porque ahora entramos no al trono de la ira, porque somos hijos de Dios y no somos hijos de ira. El mundo sí, los que no conocen a Dios sí, pero nosotros no somos hijos de ira, sino que somos hijos de Dios. Y ahora ese velo está roto. Cristo rompió con los sacrificios antiguos, se presentó a sí mismo como el único y el más excelente, único y definitivo sacrificio final. Y en segundo lugar, abrió el camino, un nuevo pacto de accesibilidad a Él. Pero esa accesibilidad no es con terror, no es con miedo, sino que podemos entrar, como dice el libro de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente, con tranquilidad, con confianza, sin miedo, sin terror. Tenemos a un Dios bueno, hermanos, a un Dios misericordioso, a un Dios que nos perdona de nuestros pecados. Gloria a Dios. Por eso llegamos hoy a este lugar, día de Santa Cena, de la Cena del Señor. No llegamos con terror. ¿Llegamos con pecados? Sí. ¿Llegamos no santos completamente? Claro que sí. Tenemos dificultades, defectos, todos los defectos que tenía aquí el sumo sacerdote, más de algunos los tenemos. Bendito sea el Señor. Pero los sacerdotes en aquel tiempo estaban con miedo. Usted no está aquí con miedo, ¿sí? Aquí no está usted con terror, porque tiene un Dios que lo ama, a un Dios que lo quiere, a un Dios que extendió su mano. Sí, había una barrera, el velo, no podía nadie entrar, pero esa barrera se eliminó, se cortó, se partió a la mitad, dice el texto bíblico. Y ahora usted puede entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Por eso aquellos que no han conocido a Jesús, aquellos que no han conocido a este Cristo maravilloso, no se sientan así como quien dice, yo como malo, yo que soy malo. Pastor, usted supiera las cosas que he hecho. Oiga, Dios lo sabe, yo no tengo por qué saberlo, pero Dios lo sabe. Dios estuvo ahí, cuando estuvo haciendo esa maldad, Dios estuvo ahí mirándolo. Bendito sea el Señor. Y es cierto que en ese acto Dios debería haberle puesto juicio, ira, y haberlo muerto en ese momento. Pero Dios en su misericordia retarda su promesa para que no se han arrepentido puedan arrepentirse. Y en un acto de amor y fe y misericordia, Dios ahora le da este libre acceso para que usted, yo, todos nosotros podamos entrar al trono ¿de qué? De la gracia, al trono del amor, al trono de la misericordia. Ahora, ¿cómo se consiguió eso? En Cristo, como decíamos el viernes. ¿Quién consiguió ese acceso a Dios? ¿Quién nos consiguió ese puente, esa puerta para entrar a Dios? Cristo Jesús. Él nos consiguió el acceso, la libre entrada. Bendito sea el Señor. Recuerden que alguien dijo, ¿y quién fue ese alguien? Bueno, le digo el texto y usted va a saber al tiro. Yo soy la puerta. Y el que por mí entrare, dice, este será salvo. Él es el acceso, Él es la puerta, Él es el velo rasgado de parte en par. Ahora por Él uno entra a la presencia del Señor. Cristo Jesús, merecedor de alabanza, merecedor de adoración, merecedor de gloria. Bendito sea el Cristo de la gloria para siempre, hermanos. ¿Cuánto dan glorias al Señor, hermano? Denle la gloria al Rey. Denle la gloria al Santo de los Santos, al unigénito Hijo de Dios, al que vino a la tierra para morir por nuestros pecados, al que abrió el velo, lo partió de par en par para que entremos a su presencia. Gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga, hermanos.
Demos un gran aplauso a Dios. Amén. Yo sé que he dado aplauso, pero dele más aplauso al Señor. Dios maravilloso, Dios bondadoso. Gloria a Dios para siempre. Dios le ama, mi hermano. Dios me ama y eso me tranquiliza. No sé si a usted le tranquiliza eso, hermano. Esperamos que este mensaje haya bendecido enormemente su vida. Si quiere conocernos más, visite la página web www.sss.cl. Será hasta la siguiente oportunidad. Que el Señor les bendiga.